gusto, yo soy Cris Rúa y hoy les voy a hablar sobre la agilidad. ¿Qué es eso y para qué nos sirve? Si usted va a realizar un proyecto, cualquier tipo de proyecto, entra dentro de una de dos categorías. Proyectos para generar productos repetitivos y proyectos para generar productos únicos que nunca en la vida se van a volver a repetir. Usted, para realizar un producto repetitivo, puede aprender del pasado, cómo nos fue, qué tiempo nos duró, cómo mejoró el proceso y cómo hago que la próxima vez lo haga en menos tiempo. De esta manera, yo puedo trabajar bajo la triple restricción: alcance, tiempo y costo. Así, yo puedo en el futuro ir mejorando el proceso e ir disminuyendo los tiempos y los costos de la generación de cada producto. Por lo cual, si a usted le piden 100 productos del mismo que tú realizas, entonces tú multiplicas y dices, si mi alcance va a ser 100, yo te puedo dar el tiempo y el costo, sin ningún problema. Bueno, y si así todo está bien, ¿dónde está el problema? El problema está cuando tratamos de realizar proyectos que hacen un producto único bajo estas mismas condiciones. Usted, cuando va a hacer un producto único, no tiene idea de qué va a realizar ni qué cambios necesita y pueden pasar mil cosas en el transcurso del tiempo. Entonces, un ejemplo de un producto único: los proyectos de software, donde un equipo tiene que crear un programa y nunca más en la vida lo va a volver a crear. Con las metodologías tradicionales trataron como pudieron, o sea, trataron de hacerlo de mil y una manera y todo se resumía en esto, en poder fijar alcance, tiempo y costo para un proyecto de software. Es más, llega la persona que necesita el proyecto del equipo de desarrollo y le dice: necesito que me hagan un proyecto para yo registrar mis usuarios de la compañía. Y la primera pregunta es: ¿para cuándo? ¿Para cuándo está? ¿Para cuándo está? Y el equipo muchas veces: hey, pero pues ni siquiera me has dicho qué hay que hacer, no me has dicho qué hay que hacer, ya me está pidiendo fecha. Ese es el inicio de casi todos los problemas. El equipo da una fecha o da una fecha, ¿cierto? Y empiezan a trabajar sobre eso, a tratar de hacer ese alcance que ellos definen durante un tiempo, en ese mismo tiempo y en ese mismo costo. Durante todo ese tiempo el cliente está tranquilo porque le dieron una fecha, con el agravante de que más del 80% de los proyectos nunca cumplen esa fecha. Y solamente se enteran al final del tiempo, cuando ya no hay que decir y no se puede hacer nada, solamente dar más tiempo o a veces cancelar el proyecto o a veces se perdió simplemente todo el tiempo que se trabajó. Los proyectos que trabajaban la metodología tradicional para hacer un proyecto de software lo hacían de esta manera y era, o sea, impecable. Esto era lo que iba a suceder y era la forma más feliz de ver las cosas, donde tenemos unos requisitos iniciales que se van a realizar en un tiempo, luego se analizan, se diseñan, se construyen, se prueban, se sacan a producción, que es poner a funcionar las cosas, y con eso cumplíamos la fecha fin requerida. Genial, ¿cierto? Usted le entrega eso a una persona que le pidió un proyecto y esa persona se va feliz, porque ya ahora solamente espera la fecha de fin donde le van a entregar todas sus cosas que necesita. Pero pasaban algunos problemas con esto. Y no solamente en una empresa, ni en una ciudad, ni en un país, pasaba a nivel mundial. Él se demoró más tiempo en levantar requisitos de lo esperado, cada vez el tiempo era menos, ellos, que eran las personas que realmente van a construir el producto, no tenían tiempo para hacer nada y se comían el resto del tiempo. Cuando llegábamos acá, si acaso y estábamos de buenas, estas personas están terminando de hacer las cosas, no hay tiempo para pruebas y todo sale mucho después de la fecha y con muchos errores. Otro de los miles de problemas: el cliente solo aparece al inicio y al final del proyecto, por lo cual lo que aquí pidió, seguramente mientras pasa el transcurso de estos 6 meses o un año, ya necesita otra cosa que es muy difícil entrar porque eso se hace un contrato firmado con sangre. Si la empresa requiere otra cosa diferente a la que aquí se requería en este momento, estas personas le van a decir con mucho gusto que no. Otro problema muy común, un problema simplemente de comunicación. Esta persona es la encargada de los requerimientos. Cuando él termina, le pasa a él la antorcha para que él la lleve con el análisis. Luego él a él con
el diseño. Mientras estas personas se comunican, se va perdiendo la información. Y al final, cuando algo pasaba que no era lo que el cliente esperaba, él le echaba la culpa a él, 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 hasta que llegaba la culpa aquí. ¿Cierto? Porque aquí nadie es un equipo, cada quien está encargado de lo suyo. Y como miles de problemas. Y esta es la forma más fácil de usted pensar en un proyecto, sin pensar en las realidades que realmente ocurren. Si usted pone a una persona que no sepa sobre metodología y lo pone a liderar un proyecto, seguramente le va a llegar a hacer esto y le va a entregar a usted el plan inicialmente hermoso, que usted lo va a escuchar como música para sus oídos, porque le va a parecer divino el tema de tener el alcance, el tiempo y el costo fijos, y que al final no va a pasar ningún problema, porque le va a decir: yo le garantizo que al final no va a haber ningún problema. Ojalá no te esté pasando en tu proyecto. Si no, tienes que hacer cambios. Después de esto, hubo unas personas que se cansaron de que sucediera y empezaron a crear una metodología diferente que tuviera en cuenta todos estos inconvenientes que pasaban con esta metodología anterior, solamente que trae un pequeño detalle. Tienes que cambiar la forma de pensar y de hacer las cosas, y tener muy claro qué quieres, y tener estrategia desde el principio del proyecto, por lo cual trabajar con ágiles seguramente debe ser mucho más difícil que trabajar con un proyecto tradicional, solamente que vas a ver resultados desde el principio. Y para decirlo, haciendo referencia a esta forma de decir las cosas claras y sencillas. Ahora sí, entonces, ¿qué es la agilidad? Las metodologías ágiles lo que hacen es visualizar el proyecto sin detallarlo todo. Encontrar lo más importante que tiene este proyecto. Ahí viene una cosa que se llama la ley de Pareto. Tenemos que paretizar todo. La ley de Pareto dice que el 20% de lo que tú realices te va a generar el 80% de los resultados. Por lo cual, si todo es importante, nada es importante. Tú tienes que encontrar la parte más importante de tu proyecto y esa es la que usted va a detallar y construir. Luego la pones a funcionar y así te la pasas. Esto es trabajar con metodologías ágiles, un proyecto sin tratar de conocerlo todo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Tienes que pensar, tienes que priorizar, tienes que estar pendiente, tienes que trabajar bajo la incertidumbre, que es lo que se pretende en el anterior no realizar, pero esta es una forma muy realista de trabajar un proyecto. Entonces hay una pregunta muy común. Entonces, ágiles, ¿qué es? ¿Arrancar como sea y empezar a construir y listo? No. En esta parte de visualizar el proyecto, usted tira un estimado de fecha final. Pero ojo, es un estimado. ¿Listo? Es un estimado. Y de acuerdo a esto, usted si necesita realmente, que yo sé que muchos proyectos lo necesitan, no todos, porque conozco los que no lo necesitan, pero la mayoría necesita tener un tiempo donde yo no dice, yo en ese tiempo ya voy a tener la parte funcional de mi proyecto. Entonces uno visualiza el proyecto y más o menos de acuerdo a eso empieza a decir, este proyecto podría estar en este tiempo, podría ir hasta allá, vamos a dar un año para realizarlo, vamos a dar 6 meses, podría ser así. Por lo cual en ágiles usted lo que fija es el tiempo y el costo del proyecto. El alcance va a ser variable. Yo sé que la cabeza de muchos explotó en este momento, ¿cierto? Pero esa es la realidad de los proyectos. Realmente usted fija estas dos y empieza a hacer esto, a paretizar, a encontrar lo más importante, detallarlo, construirlo, ponerlo a funcionar. Ya aquí tiene algo funcionando del proyecto y así se va. ¿Qué puede pasar con el alcance entonces? Pueden pasar 3 cosas, 2 muy probables y una muy poco probable. Una, se cumple el tiempo y podemos tener más alcance del que esperábamos inicialmente. Pudimos alcanzar a hacer más cosas realmente, pudimos ponerle muchos moñitos a nuestra aplicación y hacerla muy bonita. 2. Podemos hacer menos alcance del esperado, pero realmente ya lo tenemos funcionando. Muchas cosas realmente no eran importantes, no eran necesarias, eran algo que simplemente si estuviera, chévere, ¿cierto? Chévere. Pero aquí puede que hagas menos, pero garantizarías que lo más importante ya está realizado y mucho, no solamente un pequeño pedazo, mucho de lo más importante. Lo que quedó faltando fue realmente lo que no importaba. 3.
Puede pasar que tengas el mismo alcance identificado al principio. Esta es la menos probable, que es la que fijan en la metodología tradicional. Pero realmente si te da el mismo alcance, en el mismo tiempo y en el mismo costo, es pura casualidad. No podemos pretender conocer estas tres cosas. Eso es trabajar bajo un mundo idealista, donde usted está tranquilo porque fijó las tres cosas. Realmente usted tiene que ser consciente desde un principio que eso no lo va a fijar. Entonces que necesita hacer lo mejor posible en este tiempo que defina. Trabajar conociendo la realidad de un proyecto y sacándole el mejor provecho, esto es agilidad. Las metodologías ágiles piensan en dos cosas, en entregar los resultados de esta manera que acabamos de ver y en las personas. Eso es un descubrimiento que se hizo en esta metodología que antes no tenían, donde si nos faltaba tiempo para realizar el alcance, entonces la gente mátese para cumplir, porque partimos de que ustedes son unas personas que no lograron hacer lo que dijeron en un principio y ustedes las pagan. Eso es metodología tradicional. Metodología ágiles, ¿qué es? Ya trabajando desde esta otra manera, sabemos que las personas dan lo que más pueden dar. Es más, trabajamos con personas que están motivadas porque hay un descubrimiento grande. Si usted tiene unas personas motivadas dentro de un equipo, van a hacer lo mejor por ese proyecto. Es más, si pueden dar más, van a dar más. Para eso necesitamos motivar las personas, y también dentro de los marcos de trabajo ágil están esos espacios para que las personas puedan decir qué los motivan, qué necesitan, para que sean un equipo cada vez más productivo y puedan hacer cosas muy bacanas. Entonces, piensa en las dos cosas de la agilidad: entregar resultados constantemente y desde el principio, y trabajar con personas que sean motivadas y que quieran hacer lo mejor para este proyecto. Y para esto existen unos marcos de trabajo que no vienen dentro de este video, que son los marcos de trabajo ágiles: Scrum, Kanban. Estos te los pongo aquí abajo en los comentarios, las metodologías que ya están pensadas en generar estos resultados. Si te gustó el video, dale like, dale like, dale like. Y si quieres que tu celular te avise cuando haya otro video en este canal, suscríbete aquí abajo. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Espero que les guste bastante. Realmente las metodologías ágiles es para cambiar la vida de la gente que construye proyectos y el resultado de los proyectos. Así que de verdad pónganse las pilas para que lo hagan de esta manera. Que estén muy bien. Chao.